que se llevarían a cabo en estos días. Hoy, de hecho, iba a ser hoy precisamente. Y que se ha anulado. Exacto. ¿Hay algún dato adicional? ¿Hay alguna posición del Vaticano respecto a esto? ¿Alguna forma de empujarlo? La posición del Vaticano ha sido siempre muy clara. O sea, el derecho del pueblo palestino a una patria, a la autodeterminación. Siempre ha dicho que Jerusalén fuera una ciudad con un estatus internacional. Lo ha dicho el Papa muchísimas veces, pero realmente en esta posición nunca se ha querido meter la Santa Sede, más que decirlo de una manera pues muy sin implicarse más diplomática ni políticamente, simplemente una forma de ver la justicia. Pues Paloma, ni hablar, estaremos en contacto contigo a lo largo de todo el día y mil gracias por esta llamada telefónica. Hasta pronto, Rosmaría. Ivonne Romero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Ivonne? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues gran expectación ha causado la desgracia que ocurrió en Estados Unidos. Como les comentaba hace un momento, 130 fueron los vuelos cancelados con destino a Estados Unidos y Canadá. Esto lo informó las autoridades, los representantes de comunicación social de este aeropuerto capitalino, lo que ha causado gran expectativa y confusión, por lo que algunos representantes de las líneas aéreas han dado información y han dado un poco de ayuda y aliento a esas personas que se encuentran desesperadas. También me gustaría comentarte que 6 aviones que habían sido que despegaron hace unos momentos en la mañana cuando ocurrió este accidente, pues fueron obligados a regresar. Esto fue para prevenir alguna seguridad, darle seguridad y protección a los mismos pasajeros. Por lo que desde las 9 de la mañana se implementó un programa de contingencia número 2, el cual protege al pasajero y a la aeronave, pues para que no pueda ocurrir ninguna otra desgracia. Cabe señalar que la prensa no tiene acceso a las salas, sin embargo se nos ha dado algunas atenciones en lo que es en los pasillos, porque la gente está desesperada. Pues este es mi informe, Javier. Muy bien, Ivonne, mientras te escuchamos, confirmamos también, hasta luego, doctor. Muy bien, despedimos al doctor Estefan Sparrow. Bueno, mientras te escuchábamos y vemos estas imágenes, vamos a confirmar los teléfonos de American Airlines para información en Estados Unidos. Hay que recordar que hasta el momento, 2 de los aviones involucrados en estas acciones terroristas pertenecen a esta empresa. Por lo tanto, anote usted si requiere más información. 01800 932 8555. Repito, 01800 932 8555. Y los teléfonos de American Airlines en la Ciudad de México, 5209-1400. 5209-1400. Así están las cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenga paciencia, cambie sus planes. También le vamos a dar más adelante teléfonos de United Airlines. Estamos en posibilidad de darle teléfono en Estados Unidos para todos nuestros amigos que nos sintonizan más allá de la frontera. Es el... ¿Qué pasó? ¿Hay una corrección en el teléfono? A ver, díganme cuál es. En este caso es American Airlines 001800. Así lo acabamos de decir. Está bien. Así lo acabamos de decir. Correcto. 01800 932 8555. Bien. 001. Es correcto, ¿no? Sí, correcto. Dije 01 nada más. Es que es 001. Okay. Es 001. 001800. Ahí está en su pantalla. 001800. Doctor. Bueno, continuamos esta conversación con Lorenzo Meyer. Nos habíamos quedado en que si es tan dramático, si la estrategia ha sido tan cuidada, tan planeada, ¿por qué no se ha reivindicado y es probable que esto aún no termine? Es una posibilidad. La otra es distraer lo más que se pueda a los servicios de inteligencia norteamericanos, que seguramente van a reaccionar de una manera espectacular, tan espectacular como el atentado mismo. Creo yo que una de las, de las consideraciones que se vienen a cuento es que las relaciones entre las relaciones internacionales, las relaciones entre los países siguen siendo, a pesar de todo, relaciones de poder.
Ahora, si uno le echa un vistazo al poder norteamericano, bueno, no tiene paralelo en el mundo. Ahora es la única gran potencia. Su ejército de 1.400.000 no solamente es numeroso, sino que la manera como ha sido preparado y el tipo de arsenal que tiene le permiten a Estados Unidos intervenir en cualquier parte del planeta. Es el único en realidad que puede hacer eso, lo puede hacer cuando quiera y en varias partes a la vez. Del otro lado está pues los grupos y actores que tienen muy poco poder. Viendo nada más el poder de los estados, no queda ninguna duda razonable. Estados Unidos tiene las de ganar siempre. Y sin embargo, lo que esto nos está diciendo es que actores internacionales relativamente débiles tienen una ventaja. Y la ventaja es que pueden concentrar todo su esfuerzo, toda su voluntad, toda la disponibilidad que tienen de poder, aunque sea pequeña, aunque sea relativamente pequeña, y una gran potencia no puede. Una gran potencia tiene que dividir su atención en una cantidad de frentes impresionante, decenas, a veces centenas de frentes tiene que estar viendo, y el otro tiene uno solo. Y cuando tiene la resolución, la voluntad de atacar un punto neurálgico de la gran potencia, puede como rayo láser enfocarlo a ese sitio. Y entonces, por un solo momento, la gran potencia está a la defensiva y está en una posición de debilidad relativa. Nada más en un solo momento. Pero ese momento es, entre otros, el de hoy. Cuando se necesita un grupo relativamente sofisticado, organizado, probablemente con el apoyo de algún Estado, pero pudiera ni siquiera ser ese el caso. No puede ser un grupo enteramente marginado, tiene que tener parte de la modernidad y algunos recursos materiales, pero infinitamente menores que la gran potencia. Lo que necesita es la resolución de concentrar esos recursos en un solo punto y irse hacia eso con una voluntad unidimensional. La gran potencia tiene que estar siempre dividida en sus intereses y en sus cálculos. Pero por muy pequeño, Lorenzo, que sea este grupo, ahí nos imaginamos muchísimo trabajo atrás de esto, en una planeación terrorista de esta magnitud. Primero, la posibilidad de secuestrar tantos aviones de manera simultánea. Segundo, es un ataque suicida. Es decir, las personas que llevaron a cabo esto tienen toda esta, pues no quiero decir formación, pero toda esta no, sí, idea, es formación, ¿no? Es formación. El que nosotros no la compartamos no quiere decir que debamos de disminuirla. Es una visión del mundo, es una serie de valores que además están ahí. Los ataques terroristas de los últimos tiempos tienen detrás de ellos una, ¿cómo llamarle así? Una problemática no resuelta que se intentó por parte de las grandes potencias, en particular Estados Unidos, un poco minimizar. Las señales de que esto podía venir, bueno, no exactamente esto nadie lo podía saber, pero estaban siendo enviadas desde hace años. Cuando ya en el Medio Oriente llevamos un buen tiempo siendo testigos de decisiones de alguien que lleva su convicción política al punto último, más allá ya no se puede, al suicidio con tal de herir a su enemigo. En esta suerte de guerra santa, o al menos es así como... Debe de tener una visión del mundo muy compleja y una determinación fantástica. Entonces, hay detrás de esto una desesperación. No se puede entender de otra manera el llegar a organizar este tipo de ataques que implican que el que los organiza, al menos parte de quien los organiza, va a perder la vida. Debo entender entonces que usted sí tendería a pensar que se trata o podría tratarse muy probablemente de un desencadenamiento del conflicto palestino-israelí. ¿Es una manifestación o por lo menos le sonaría sensato que así fuera? Hace tiempo, y no hace mucho, un teórico político de Harvard, el profesor Huntington, señalaba que en el siglo XXI el problema no iba a ser
problema internacional no iba a ser exclusivamente de los estados, sino él propuso, el artículo es bastante interesante y creo que ya queda convertido ahora en libro, que el siglo XXI puede ver un conflicto de civilizaciones. Entonces, una de las civilizaciones, bueno, no se necesitaba tampoco ser particularmente agudo para proponerlo, el Islam es una civilización que se siente agredida, que se siente herida y se siente humillada. Es una civilización con una cantidad de seguidores considerable y con una visión del mundo que le permite en algún momento concentrar la voluntad de muchos de ellos, incluyendo la inmolación. Y bueno, probablemente estamos viendo parte de lo que el profesor Huntington había presentado de una manera muy teórica. Esta es algo ya muy entonces real. Estás poniendo, Lorenzo, un escenario pues complejo de una guerra continua. ¿Qué hacer? Una guerra muy difícil porque entonces ya no estarían... dos visiones del mundo sin una posibilidad de acuerdo. La posibilidad de acuerdo sí existe, pero se tiene... en realidad esto es una manera de ganar, una manera brutal e impresionante de ganar espacios que de otra manera no los tendrían. En el mundo dividido en grandes potencias, bueno, ya no hay más que una, de una gran potencia y la disciplina que le quiere imponer al planeta. Los actores principales durante mucho tiempo fueron las naciones. Luego ya dejaron de ser tanto las naciones y son fuerzas enormes, le llamamos la globalización, el capital, transnacionales, acumulaciones enormes de riqueza. Hay otro actor que puede no tener tanta riqueza, pero que sí tiene respaldo social en algunas partes del mundo y una determinación de buscar las áreas vulnerables, y son montones las áreas vulnerables de una gran nación, de una nación compleja. Hay cientos de sitios donde por más vigilancia que se le ponga, no se va a poder impedir, si alguien está dispuesto a inmolarse, a que dé el golpe. Y a lo mejor esto es el principio de una cadena que no entiendo cómo lo podamos enfrentar, salvo que empecemos a buscarle las causas. Ahorita, de momento, es el horror. Así es. Pero detrás de ese horror debe de haber una razón, debe de haber una racionalidad. Hay que buscar esa racionalidad. Ahí hay que tratar, por muy difícil que sea, tratar de ver, de entender esa visión del mundo. Los voy a sacar un poco del análisis, Javier, Lorenzo, Sergio, que estás acá de nueva cuenta con nosotros, de hecho, para que me ayudes, porque tenemos ahora sí una gran cantidad de información, de testimonios, de testigos que vivieron en ese momento los hechos, que estuvieron cerca o que son sobrevivientes precisamente de los lamentables hechos que hemos referido, y cada uno, por supuesto, como sobreviviente, como testigo, tiene su particular punto de vista. Entonces, vamos a esto que acaba de llegar aquí a nuestra televisora y después regresamos con el análisis. Vamos a la parte de quienes lamentablemente están... Los testimonios, ¿no? Están o ya salieron o fueron rescatados de miles de toneladas de escombros. Adelante. For a moment we heard a big explosion coming down. Everything just went black. Todo de repente se puso negro, de repente hubo esta explosión, la gente estaba herida a mi alrededor. Fue una gran explosión, todo estaba oscuro. Y de repente parecía que estaba nevando, pero no era nieve, era más bien polvo. Yo estaba exactamente enfrente del World Trade Center. Did you get hurt at all? No, ¿Se lastimó usted? No, yo no. See anyone around you getting caught up in it? Yeah, we was with the firemen. We got hurt. We all went inside to this dark. We went inside the building when everything happened. Nosotros nos adelantamos de inmediato al edificio cuando esto ocurrió para tratar de rescatar gente. Yes, I did. I help a lot of patients. A lot of them. Well, there are a lot more people that need help now. So hay mucha gente que necesita ayuda. Yes, I'm going to go back. Quiero regresar, de hecho. Quiero regresar. Había tanto humo saliendo del edificio, todo el mundo queríamos salir del edificio, había una gran cantidad de humo, había gente que se asomaba por las ventanas pidiendo ayuda, incluso había gente que se aventó de las ventanas de World Trade Center. No lo sé, todo el mundo se volvió loco y querían salir, pero no había manera de hacerlo.
Y si va usted y si se acerca, si todavía en este momento se quiere usted acercar, antes de que cayeran las torres, oh Dios mío, se veía la gente pidiendo ayuda. Pat Muskoff, Fox News engineer. Go ahead. Go ahead. I'm coming down 6th Avenue. Estaba yo viniendo por la Sexta Avenida. Estoy tratando de hablar a mi estación y de repente todo empieza a caerse. Entonces estaba yo junto a un bombero que fue el que me dijo, también bombardearon el Pentágono. Estaba tratando de pasar por Wall Street. Estaba yo junto a la segunda antena, la que no tiene, la segunda torre, la que no tiene antena. Del sur. Fue en realidad una cosa asombrosa ver cómo se caía la torre. Con una gran columna de humo. Iba corriendo. El metro estaba parado, la gente estaba tratando de salirse del metro. El tráfico era imposible, no se podía mover por ningún lado. Venía yo por la Sexta Avenida, estaba tratando de hacer las llamadas telefónicas, volví la vista hacia arriba y vi la explosión. Vi esta gran columna de humo y el edificio que empezaba a caerse. No había gente que fuera hacia el lado contrario, todos veníamos hacia acá, salvándonos. Estaba yo cerca del Gran Hotel y de pronto un señor me tocó y me dijo, volteé, vea, viene un avión. Y vimos, o sea, no parecía real, estábamos viendo cómo el avión se incrustaba literalmente en el edificio. Y de pronto vimos la explosión. Es todo lo que vi. Vi un poco de gente, un par de gente que salieron corriendo. Sí, yo estaba bastante lejos, pero sí pude verlo. Bueno. Este hombre estaba dentro de la torre. Si me permiten, vamos a la residencia oficial de Los Pinos. Allá se encuentra nuestro compañero Edgar Muñoz. Sabemos que dentro de unos minutos habrá un anuncio del presidente Vicente Fox. Edgar, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. En efecto, me encuentro en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, donde en unos minutos más el presidente de México, Vicente Fox, dará a conocer un mensaje a la nación, a los mexicanos, en torno a estos ataques terroristas perpetrados en suelo norteamericano. Te puedo comentar que en este instante se realiza una reunión de gabinete o parte del gabinete, no solamente de seguridad nacional, sino también económico. Hemos observado aquí al director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, al director, o al secretario, mejor dicho, de Energía, Ernesto Martens, asimismo como el consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Sincer, el Procurador General de la República. En fin, está prácticamente todo el gabinete. Por supuesto, analizarán medidas que ha tomado el gobierno norteamericano, como el cierre de fronteras y, sin lugar a dudas, Javier, Rosa María, Sergio, el impacto económico que esto tiene a la República Mexicana. Y bueno, esto estaremos escuchando en unos minutos más. Por ahora es mi reporte. Muy bien, volveremos contigo más adelante, justo para escuchar las palabras del presidente Vicente Fox. Y por cierto, como tú ya bien lo señalas, qué es lo que tenga que decir la parte del gabinete económico, porque esto desde luego tendrá sus efectos. Sergio, Lorenzo, lo único que nos faltaba, ¿no? Ya he aplicado este análisis de lo que ocurre a nivel internacional y por supuesto con las serias y graves consecuencias que tiene para la primera potencia mundial y militar, económicamente hablando. Y ahora México. ¿Y ahora qué consecuencia puede tener esto para nuestro país, Sergio? Esto va a tener consecuencias importantes desde el punto de vista económico. Lo vimos ya en la mañana, en los minutos que estuvo abierta la Bolsa Mexicana de Valores, cayó 5%. El peso cayó frente al dólar. Es curioso, pero el dólar en realidad se fortalece en este tipo de circunstancias porque se considera una divisa de refugio internacional. Hemos visto alzas muy elevadas, tanto del oro
como del petróleo. Evidentemente esto va a tener algún tipo de repercusión y a veces en cosas tan sencillas como la industria de la aviación. Recordemos que durante la guerra del Golfo Pérsico en 91-92 hubo un desplome en los ingresos de las aerolíneas. Esto seguramente lo veremos también en las próximas semanas. Hay que recordar además que tenemos cuando menos, digo cuando menos porque todavía los reportes son muy confusos, 3 aviones que han tenido colisiones. Hay ahora dudas al respecto de si el avión de Campo David existió. Se está diciendo que a lo mejor era que se había aproximado a Campo David, pero que fue el avión que cayó finalmente cerca de Pittsburgh. Todavía la información es muy esquemática, pero vale la pena señalar que por lo menos 3 grandes aviones, 3 aerolíneas, 3 aviones comerciales han sido destruidas en esta serie de atentados, además, por supuesto, del número de muertos y heridos dentro de las torres gemelas del World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, que seguramente serán cientos, si no miles. Bien, antes de ir a escuchar al presidente Vicente Fox, y para agradecerle también a Lorenzo, el pronóstico reservado, desde luego, de la reacción que tendrá el gobierno de Estados Unidos. Bueno, si le echamos un vistazo a la historia, es indudable que Estados Unidos va ahora, hablando de concentración de poder, a concentrar su inteligencia, su capacidad de reacción en la búsqueda de los responsables y evidentemente que como en el pasado, cuando sintió herido su orgullo, la respuesta va a ser con todo lo que tenga. Cuando veía yo las imágenes y recordando, echando la vista al pasado, creo, claro, con toda la proporción guardada, que hubo un incidente en el que directamente está envuelto México y que fue ese ataque a Columbus de 1916 que hicieron un grupo de villistas que se sentía lastimado por la política norteamericana. No tenían ya ningún poder, ya estaban prácticamente en la etapa final y sin embargo encontraron el momento de hacer una especie de posición política. Atacar Columbus no tenía mayor objetivo que crear una reacción. La reacción fue, como nosotros lo sabemos, la invasión de México y la Segunda Guerra Mundial, el ataque que Japón hizo. Perdóname, Lorenzo, estamos a punto de ir ya a escuchar al presidente Vicente Fox. Te agradecemos muchísimo, Lorenzo, tu presencia con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que todavía habrá que esperar un tiempo más para llegar a alguna conclusión. Claro que sí. Gracias, Lorenzo. Bueno, gracias. En información también que está llegando calientita esta mesa, la Dirección Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos, la NASA, informa también, cerró hace unos minutos su Centro Espacial Kennedy, que usted lo sabe es el mayor complejo espacial del país, es otro de los centros de seguridad nacional de los Estados Unidos y confirma que con una serie de medidas de seguridad, el personal de la NASA revisa los paquetes que entran y salen a la instalación, pero simple y sencillamente ha cerrado sus puertas a la operación hasta nuevo aviso de parte del Cuerpo de Seguridad de los Estados Unidos. Vale la pena señalar también que muchos de los sitios de Internet están saturados, no está habiendo transmisiones de Internet que puedan mantenerse debido precisamente a que hay una enorme cantidad de gente que está tratando de sintonizar las estaciones, las emisoras, los informativos de Internet. En México se nos dice que hay un gran tráfico en los sitios de información como Yahoo, como Televisión Azteca y otros más. El acceso es lento, pero se está pasando la información. Finalmente recuerde que si quiere mantenerse informado, manténgase aquí en TV Azteca. Aquí no tiene el problema de la lentitud de los sitios de Internet y vamos a continuarle informando mientras haya noticias que darle. Para dar una dimensión a lo que están viviendo los norteamericanos, fíjate, Sergio, que no solo en Nueva York o en Washington los edificios más grandes, significativos o de gran actividad pública han cerrado sus puertas, sino que se han cancelado diferentes eventos. Había temor de que acciones como estas se llevaran también a cabo en California, en Los Ángeles en particular. Por lo tanto, pues hay muchísima seguridad y el FBI ordenó suspender un evento musical, un evento de espectáculo allá en Los Ángeles, la entrega del Grammy
del Grammy Latino, bueno, pues estaba todo listo para hoy y el FBI les dijo, señores, no, por cuestiones de seguridad, se suspende todo este tipo de actividades públicas. Es quizás lógico porque ese tipo de actividades pueden ser también tan llamativas que generen ataques. Quiero recalcar que hasta este momento las aerolíneas, las principales o las dos aerolíneas que han sido objeto de secuestros, que son United Airlines y American Airlines, solo han confirmado la colisión de dos aviones, dos de American Airlines contra las Torres Gemelas y el avión del vuelo United 93 que se estrelló cerca de Pittsburgh. Tuvimos una información producto de las cadenas estadounidenses que señalaban que aparentemente había habido otra colisión, otro avión estrellado cerca o en Campo David, que es la residencia de descanso del presidente de los Estados Unidos. Esta no ha sido confirmada y un congresista de los Estados Unidos dice que se le ha señalado que al parecer se trataba del mismo avión que finalmente fue a caer cerca de Pittsburgh. Perdón, Sergio, que vean ustedes estas imágenes, o sea, es como estar caminando por qué, Sarajevo, los que alguna vez tuvieron la oportunidad de estar ahí en un momento de guerra, o la Ciudad de México en los sismos de 1985. Exactamente, era el otro equivalente, caray. Que puede la referencia más cercana, la referencia que tenemos los mexicanos. Nada más. Yo creo que en el momento en que se disperse toda esta nube que seguramente sigue cubriendo buena parte de que parece película, de Manhattan. La valentía del camarógrafo. No se movió. No se movió, limpiaba su lente y se mantuvo un camarógrafo valiente que nos está ofreciendo, bueno, aquí se perdió la imagen, pero no se movió. Es increíble. Yo quiero presentarles en este momento, Javier, Sergio, a nuestro auditorio que nos ha acompañado durante todas estas horas, tanto en México como en los Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica. Gracias por su sintonía. Un resumen. Es un resumen lo que hemos podido extractar con información ya confirmada para que usted sepa lo que ocurrió esta mañana a las 7 de la mañana con 45 minutos tiempo de México en el ombligo financiero del mundo. Y aquí también el análisis que hemos presentado de las consecuencias que esto tendrá a nivel internacional. En un hecho sin precedente, Estados Unidos fue sacudido por una aparente cadena de ataques contra varios edificios, símbolo de la cultura y forma de vida de ese país. Dos aviones han chocado contra el World Trade Center, en lo que aparentemente es un ataque terrorista. A las 8:45 de la mañana, tiempo de Nueva York, un avión se estrelló contra una de las torres gemelas del Centro de Comercio Mundial. Aproximadamente de 15 a 20 minutos después, otra aeronave se impactó contra otra de las torres de 110 pisos. Minutos después, ambos inmuebles se derrumbaron. A 60 minutos de que dos aviones se impactaran contra las Torres Gemelas, otro aeroplano se estrelló contra el edificio del Pentágono, el núcleo vital de la milicia estadounidense en Washington, D.C. Autoridades reportaron que este avión comercial cayó cerca del helipuerto, ubicado en el exterior del inmueble, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. He hablado con el vicepresidente, con el gobernador de Nueva York, con el director del FBI, y he ordenado que se den todos los recursos para investigar esto. Vamos a ayudar a las víctimas y a las familias. A las 10 horas locales, un automóvil con explosivos detonó afuera de la sede del Departamento de Estado estadounidense. Desde Perú, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell calificó el hecho como una gran tragedia para el país y dijo que no cesarán hasta encontrar a los culpables. Los acontecimientos provocaron que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cerrara el tráfico aéreo en el país y que tanto la Casa Blanca y el Pentágono fueran evacuados, así como otros edificios públicos de la capital. Aún no se ha revelado el número de víctimas fatales, pero los primeros informes indican que centenares de personas comenzaron a ser trasladadas a los hospitales de la ciudad de Nueva York con quemaduras graves. El terrorismo contra nuestra nación no se va a permitir. Y si me permiten, si se unen conmigo en un minuto de silencio. Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias. Muchas gracias. Alejandra González, Fuerza Informativa Azteca. Así es. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y desde luego todavía falta mucho por saber, como ya lo comentábamos desde
el inicio de esta transmisión, el golpe ha sido muy duro, muy duro para los Estados Unidos, para sus aliados también occidentales. Sin embargo, la parte dolorosa, la parte de las muertes, la parte de las víctimas, poco se sabe todavía. No se ha cuantificado con mayor presión. Se sabe del número de pasajeros que iban en los aviones comerciales. Todavía hay cierta confusión en torno al número de aviones de los cuales no se tiene control, pero se desconoce el número de víctimas. Hay que tomar en cuenta que estos edificios gigantescos, bueno, tienen 110 pisos y se encontraban en el momento tope de actividad allá en Manhattan, allá en Nueva York. Así es que no hay todavía un número preciso de las víctimas en Nueva York ni en Washington. Y un poco hablando del trabajo para el FBI, para la CIA y para todas las policías y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para investigar y poder confirmar finalmente el origen de este atentado o quién se atribuye la responsabilidad de esta serie de atentados, porque finalmente es lo que hemos incluso llamado aquí una especie de declaración de guerra. Para quienes nos acaban de sintonizar, muy brevemente le diremos que estas dos ciudades, Nueva York y Washington, pues están viviendo en este momento momentos de angustia, de terror, también hay que decirlo, de pánico, porque no saben si esto es todo, o sea, si ya se acabó, si eso fue lo que se organizó y punto, o si habrá más. En este momento estábamos viendo un mapa de dónde se encuentra ubicado el Pentágono. El Pentágono no se encuentra en la ciudad de Washington, dentro del Distrito Federal, por así decirlo. Vemos aquí que se encuentra en Arlington, en Virginia, pasando la ciudad de Washington. Está muy cerca, sin embargo, del Ronald Reagan National Airport, que es el aeropuerto local de la capital de los Estados Unidos. Uno de los vuelos surgió de un aeropuerto de Washington, uno de los vuelos que han tenido estos problemas, pero no de este aeropuerto cercano, sino del aeropuerto de Dulles, que se encuentra a unos 45 minutos de la ciudad de Washington. Pero vemos ahí que el Pentágono, que fue objeto de uno de los ataques, se encuentra en las afueras de la ciudad de Washington. El World Trade Center se encuentra en lo que se denomina el Lower Manhattan, la parte del sur de la isla de Manhattan. Es una parte principalmente de oficinas, una zona que es el centro... bursátil, financiera. Así es, el centro de toda la actividad financiera, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. El temor que tienen los norteamericanos es que este tipo de ataques, como ya lo señalaba Rosa María, no haya cesado y que pueda continuar en otras ciudades importantes. Es mera especulación, pero hay medidas de emergencia, alerta en ciudades importantes como Los Ángeles, por ejemplo, donde también diversos edificios públicos o significativos para la cultura estadounidense han cerrado sus puertas, centros de diversiones, teatros, centros de espectáculo, en fin, eso en lo que tiene que ver con California. Vale la pena señalar, y creo que esto es muy importante, que las propias fuentes informativas de los Estados Unidos están siendo muy restrictivas al respecto de su información, aparentemente por razones de seguridad nacional. Se sabe que el grupo de periodistas que usualmente acompaña al presidente de los Estados Unidos ha viajado con él y que han tenido toda una serie de restricciones precisamente en la información que están dando a conocer, y eso en parte se refleja en la información a veces contradictoria que hemos tenido. Sí. Además, antes de ir a la PGR, recordar que el presidente Bush, cuando dio ese primer anuncio que ustedes escucharon, se encontraba en la Florida. Inmediatamente después, el presidente, a bordo del avión presidencial, el Fuerza Aérea número 1, que es un avión perfectamente equipado, desde donde el presidente Bush podía continuar dando indicaciones, girando instrucciones, gobernando pues al país más poderoso del mundo desde su avión. Se desconocía el paradero de esta nave por cuestiones de seguridad y fue trasladado junto con el vicepresidente y con sus respectivas esposas y los líderes del Congreso a la base militar de Pensilvania. En Luisiana. En Luisiana. Sí, a la base militar de Luisiana. Inmediatamente después pasaron varias horas en las que no se conocía la ubicación del presidente Bush por cuestiones de seguridad, desde luego, y desde esta base grabó un mensaje dirigido en particular al pueblo estadounidense, en el cual señalaba que de ese golpe, ese durísimo y tremendo golpe, algo muy cercano a una declaración de guerra, tendría desde luego la respuesta adecuada. Y dijo también que está ya en contacto con sus aliados militares
en Occidente. Vamos en este momento a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Sabemos que el procurador Rafael Macedo de la Concha tuvo esta reunión con el Gabinete de Seguridad en la Residencia Oficial de Los Pinos. ¿No es así, Mariano? Mariano Riva Palacio, adelante. Gracias, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, minutos antes de que el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, se dirigiera a Los Pinos, precisamente a esta reunión del Gabinete de Orden y Respeto, pues dio la instrucción al director general de la Policía Judicial Federal de implementar un operativo discreto, sin dar a conocer el número de elementos de la Policía Judicial Federal que participarían en esta serie de patrullajes en la Ciudad de México, para apoyar en coordinación y estar en coordinación con la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en patrullajes por varios edificios corporativos, empresas de origen norteamericano que se encuentran aquí asentadas en la Ciudad de México, incluso colegios norteamericanos, restaurantes de comida rápida, bancos y por supuesto la Embajada de los Estados Unidos aquí en México, que se encuentra ubicada en la zona rosa. El Procurador General de la República dio la instrucción de que sea un operativo discreto, que sean patrullajes en toda la Ciudad de México. Hasta el momento no ha determinado hasta cuándo será este operativo, pero será un operativo de cooperación precisamente para ayudar a las corporaciones policíacas que están brindando seguridad en estos momentos en la Ciudad de México. Es la información que te tengo hasta el momento, Javier. Muy bien, Mariano, siguen en contacto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos nada más información, es que está llegando, y ya no tanto a cuentagotas como al inicio de la transmisión, cuando estaban aquí Ramón y Anita a las 7:45 de la mañana, empieza a llegar con un poco más de formalidad y más consistencia. Mayor precisión. Sí, y vea usted las imágenes, sobre todo ahora viene el tiempo del rescate, viene el tiempo, insistimos, de la investigación, viene también el encontrar dentro de los mismos edificios las cajas negras, que van a ser importantísimas en resolver el contenido de las indicaciones que se dieron a los pilotos, o en este caso, si perdieron la vida, como hemos estado manejando también en la información, si perdieron la vida a manos de los secuestradores, bueno, pues qué fue lo que ocurrió y por qué finalmente, pues ahora estamos hablando de este desenlace. Pero sí quiero rápidamente, si ustedes me lo permiten, decir que según la cadena de televisión norteamericana que cita a United Airlines, es mejor decir que United Airlines confirma que un pasajero alcanzó a llamar desde un avión, esto en el que cayó finalmente en Pensilvania. Dice, uno de ellos al oeste de Pensilvania, el vuelo 93, dice que llamó por teléfono a un operador de servicios de emergencia en el vecino condado de Westmoreland y dijo que esta llamada telefónica de un teléfono celular de un hombre que dijo ser pasajero decía, nos secuestran, por favor hagan algo, no es una broma, nos están secuestrando. Esto significa que o los pasajeros fueron informados en su momento, que tal vez se descarta la posibilidad, en este caso en particular nada más, de que haya sido un solo personaje, un solo terrorista que se metió a la cabina e hizo toda esta maniobra, o que tomaron a todos como rehenes y les informaron, y aquí está el desenlace. Es muy poco probable que haya sido una sola persona en cada avión. Tienen que haber sido comandos por una sencilla razón. Un piloto no va a estrellar su avión contra un edificio grande. ¿No? Por sentido de supervivencia, pero por adiestramiento también. Esto quiere decir que los pilotos que estaban en el vuelo fueron desplazados y que había gente que sabía conducir esos aviones para irlos a estrellar al World Trade Center de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York. Sí, nada más, lo único que inducíamos en esta información, Sergio, que puede estar mal, por supuesto, cito la fuente, United Airlines, es que no solamente los pilotos lo supieron en este caso, sino que también los pasajeros sabían que algo estaba pasando. Que además la decisión, sabemos que aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense se encuentran resguardando también algunos de los puntos clave, de los edificios clave para el gobierno norteamericano, pero debe de ser, tomando en cuenta que aún falta conocer el paradero de 3 aviones, probablemente de 3 aviones comerciales, de 3 aviones de pasajeros, tomar la decisión de los F-15 o de los aviones de guerra norteamericanos, la decisión de disparar
contra aviones comerciales, aviones de pasajeros, para que no lleguen a su objetivo. Vale la pena señalar, sí, es muy complicado. Vale la pena señalar que esto que estamos viendo se desarrolló, estas imágenes, a eso de las 9 de la mañana, poco después de las 9 de la mañana. Se tuvieron reportes de hasta 8 aviones secuestrados. Tenemos confirmados que 3 aviones han sido destruidos, 3 aviones han estado involucrados en colisiones, 2 vuelos de American Airlines, 1 vuelo de United Airlines. Esos 3 vuelos están confirmados. No sabemos de lo demás, pero también sabemos que las autoridades de Estados Unidos han mantenido una actitud de sigilo. Es muy poco probable que estos aviones sigan volando, porque no necesariamente ha pasado mucho tiempo y no suelen tener combustible más que para la ruta que tenían programada. De manera que una ruta doméstica, no era ninguno con vuelo internacional. Así es. De manera que debemos suponer que o los reportes de los aviones secuestrados fueron exagerados en un principio, o ha habido ya algún tipo de acción por parte de las autoridades estadounidenses para mantener estos aviones bajo control. Vamos en ese momento, Sergio, con Agustín Rodríguez. Él se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores. Agustín, ¿qué pasa por allá? Agustín. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en el Paseo de la Reforma, enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores, que después de 2 interrupciones, pues terminó suspendiendo de manera definitiva por el día de hoy todas sus operaciones alrededor de las 10 de la mañana con 12 minutos. Hay que recordar que tuvo una pérdida importante de 5.55% en total durante toda la jornada. También por esto mismo se suspendió la venta primaria de CETES que se tenía contemplada para el día de hoy. De la misma manera, el dólar ha tenido una revaluación importante con respecto al peso. Mientras ayer se vendía en 9.40 pesos el dólar, hoy ya estamos viendo que se está situando en niveles de 9.70, incluso hasta de 10 pesos. Y esto te lo puedo confirmar porque nosotros nos encontramos aquí en Paseo de la Reforma, en donde hay varias casas de cambio y ya vemos pizarras en 10 pesos con 0 centavos del dólar, claro. Habrá que esperar hasta las 5 de la tarde que ya cierren las casas de bolsa y pues ya tengamos la cotización final del día de hoy. Hasta aquí mi reporte, no sé si tengan alguna pregunta. Únicamente agradecerte y pedirte que más adelante nos informes sobre los movimientos del peso y el dólar. Efectivamente, estamos muy pendientes, así lo haremos, Javier. Gracias, Agustín. Javier, buenas tardes. Sí quisiera yo señalar que no estamos teniendo transacciones financieras fuertes de las normales, precisamente porque están cerrados los mercados financieros de Nueva York. Pues lo que estamos viendo son pequeños movimientos especulativos, pero muy de menudeo, de la gente que va y compra y vende $10,000, Sí, $5,000. Hay que tener cuidado, hay que tener precaución y no caer en un juego de especuladores. Claro, porque la gente que pueda comprar en este momento pensando que el mercado está marcando una tendencia, lo único que se va a dar cuenta es que el mercado no está marcando ninguna tendencia, porque están cerrados los mercados financieros, no solamente en México, sino en todo el mundo. Eso tenemos que reiterarlo. Así es que ponga mucha atención. Si usted no quiere seguirle el juego, hacer ricos a un grupo de especuladores, tenga calma y esté atento a los movimientos. O perder dinero. O perder dinero, claro. Nadie está peleado con el dinero. A propósito de eso, la DPA, que es la agencia de noticias alemana, dice que la policía germana confirma hoy la evacuación de la Bolsa de Valores en Frankfurt después de registrarse una amenaza de bomba anónima. No pasó a mayores, pero cerraron el mercado con el desalojo de todos los que allí estaban trabajando. Esto a propósito de lo que estaban comentando asuntos financieros. Y, Sergio, un asunto que a ti particularmente deberá llamarte la atención, porque es un asunto de carácter internacional, es Cuba. Después del conflicto que ha vivido Cuba y los Estados Unidos desde 1959 a la fecha, Cuba manifiesta su disposición a que cualquier aeronave de cualquier país, incluido los Estados Unidos, pueda utilizar sus terminales aéreas para aterrizar en casos de emergencia o en casos de reabastecimiento de combustible, venga de donde venga y vaya a donde vaya. ¿Cómo esta situación? Esto es importante por una razón política más que nada. Es una forma en la que el gobierno cubano está diciendo: yo no avalo lo que ocurrió en los Estados Unidos. No avalo el hecho de que estos terroristas hayan secuestrado aviones. Eso es importante. Y para otra muestra de cómo el miedo está avanzando en varias partes de Estados Unidos, por primera vez se suspendieron los casinos, cerraron los casinos en Las Vegas. En la historia de Las Vegas. Es la primera vez en que estos establecimientos de espectáculo, de entretenimiento, de juego, que se mantienen abiertos las 24 horas, dijeron: señores, afuera todos, vamos a cerrar.
Lo cual me lleva a una cosa que es muy importante. Fíjate, usualmente las principales víctimas del terrorismo, Javier, Rosa María, son personas inocentes, son personas que no tienen nada que ver con los ataques, pero una víctima del terrorismo en esta ocasión va a ser la libertad de las personas. Ya lo vimos en el pasado cuando se pusieron de moda los secuestros de aviones. Todos lo hemos tenido que pagar con pérdida de tiempo al llegar a abordar un avión, con procedimientos de seguridad que son costosos y molestos. Lo estamos viendo ahora también en la frontera de Estados Unidos. No se ha cerrado la frontera entre México y Estados Unidos, pero las revisiones están siendo muy estrictas y las colas son enormes. Lo mismo vamos a ver dentro de las próximas semanas, como todos los ciudadanos mexicanos, estadounidenses, canadienses, del resto del mundo, vamos a pagar un costo muy alto por este tipo de ataques terroristas. ¿Cómo? A través de una restricción en nuestra libertad, la libertad que tenemos de movimiento. Así es. Y escuchábamos hace unos momentos la decisión que tomó también la Procuraduría General de la República en lo que corresponde a la capital del país, a la Ciudad de México, de hacer estos operativos con muchísima discreción en edificios importantes de firmas norteamericanas, de restaurantes de comida rápida. Bueno, todo esto desde luego que genera nerviosismo. Mire, el asunto es de alguna manera muy localizado. De lo que se trata es de que todo este temor, todo este miedo, toda esta falta de libertad, como nos lo dice Sergio muy atinadamente, no se extienda a nuestra forma de vida. Vale la pena también recalcar nuevamente, no sabemos quiénes son responsables, lo único que sabemos es quiénes han emitido de alguna forma amenazas de realizar acciones terroristas. Uno de ellos fue Osama Bin Laden, a quien se le considera responsable de los ataques en las embajadas. Tenemos ahí alguna información. Una imagen muy importante es una reconstrucción, cortesía de hecho, de flightexplorer.com, es un sitio de internet. Y si podemos tener este audio para ver de dónde salieron los aviones y hacia dónde fueron dirigidos. A ver, escuchamos un poco más. Particular aircraft, they'll obviously know more about what was going on what must have been a very dramatic flight indeed. Now, this is the el first vuelo de American Airlines que salió de Boston y cuál fue su ruta hacia la ciudad de Nueva York. Y el primer impacto que describe ahora, cómo llega y se detiene en una de las torres. Esto está siendo posible observar gracias al radar, al sistema de radares y satélites de los Estados Unidos de telecomunicaciones, cómo llega a Nueva York. A Manhattan y se impacta y termina el vuelo, ¿no? Y el segundo vuelo que sale... Lo vemos saliendo de aparentemente Boston, vemos cómo cambia radicalmente su ruta y empieza a dirigirse hacia la ciudad de Nueva York. Gracias por esta información, gracias por este video cortesía, insistimos, de un sitio de internet, pero perfectamente bien explicado, al menos en lo que American Airlines se refiere. Así es. Mientras vemos estas imágenes, recordar también el mensaje que dio el presidente Bush después de haber permanecido en el aire, prácticamente gobernando desde el aire, desde su avión presidencial, y luego ya en una base militar. Dice que no quede ninguna duda, Estados Unidos va a perseguir y castigar a los responsables de este acto que calificó como un acto cobarde. Vemos ahí Lower Manhattan, vemos como toda la zona ha quedado cubierta en polvo. Son escenas verdaderamente desgarradoras. Y no estamos viendo, de hecho, a quienes hayan fallecido, que estaban seguramente en las torres. Recordemos lo que aconteció en México en 1985 con todas las personas que se quedaron atrapadas dentro de edificaciones en la Ciudad de México. Seguramente hay cientos o miles de personas. Quizás lo único que haya sido positivo es el hecho de que tardaron mucho tiempo en derrumbarse las dos torres, de manera que la gente que quedó viva en el impacto seguramente pudo tratar de salir. Ya vimos algunas declaraciones de personas que se encontraban en las torres del World Trade Center, que descendieron en uno de los casos 59 pisos, si no mal recuerdo, una señora que logró salir del edificio. El edificio tardó bastante tiempo en derrumbarse y esto finalmente es positivo. Vamos hasta el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos a escuchar el mensaje que en vivo transmite en Red Nacional y para nuestros amigos en Estados Unidos y Centroamérica el presidente Vicente Fox. Si me permiten, muy buenas tardes a todas las mexicanas y mexicanos. Esta mañana nos enteramos de la terrible noticia
sobre la serie de atentados terroristas en los Estados Unidos que han dejado una estela de gran destrucción. México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad y sus más profundas condolencias por las irreparables pérdidas humanas. Expresamos también nuestra más enérgica condena a estos ataques. He hecho saber al presidente George Bush nuestros sentimientos de pesar y nuestra solidaridad en momentos tan difíciles. Como expresión de duelo, el gobierno mexicano ha instruido a sus misiones diplomáticas y a sus representaciones consulares en ese país suspender las celebraciones de nuestras fiestas patrias. Mi gobierno estará atento al desarrollo de los acontecimientos. México se encuentra unido, en calma y trabajando. He dado instrucciones a todas nuestras representaciones diplomáticas de redoblar esfuerzos para brindar inmediatamente todo el apoyo que requieran nuestros connacionales en los Estados Unidos. Hemos tomado todas las medidas necesarias. El Gabinete de Orden y Respeto está reunido en sesión de trabajo permanente para garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades. Hemos tomado medidas precautorias similares a las que otros países están implementando para garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados financieros y de la banca. Estos restablecerán sus operaciones una vez que las condiciones lo permitan. Reiteramos nuestra condena más enérgica a toda forma de violencia y hacemos votos porque la paz reine en el mundo. Exhorto por ello a todas y todos los mexicanos a mantenernos unidos, en calma y actuar con serenidad. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el mensaje del presidente Vicente Fox, quedan, desde luego es muy claro, quedan algunas dudas en lo que tiene que ver con las medidas precautorias anunciadas por el gobierno para garantizar el funcionamiento de los mercados financieros, para evitar una crisis global, supongo yo, ¿no? Sabemos, por lo que nos dice el presidente, que lo que es el Gabinete de Seguridad Nacional, el Gabinete de Orden y Respeto, se mantiene en una sesión permanente. Seguramente de ahí surgirán estas medidas precautorias. Es importante también señalar que en señal de duelo, y esto es muy importante sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en los Estados Unidos a través de Azteca América, las celebraciones de las fiestas patrias que se iban a llevar a cabo esta semana están siendo canceladas. Esto es en una señal de duelo, en una señal de cercanía con el pueblo de los Estados Unidos que ha sido objeto de estos ataques terroristas. Yo diría que son los dos mensajes más importantes, además, por supuesto, del hecho que el presidente ha manifestado el que lamenta el hecho de que hayan ocurrido estos ataques en contra de un pueblo amigo. Ha señalado también que habló con el presidente George Bush en el transcurso de esta mañana. Pues continúa todavía la incógnita en torno a los responsables de este atentado, de esta ola, de esta serie de atentados terroristas, porque fíjese usted que el grupo Hamas, identificado en muchísimas ocasiones con atentados terroristas, uno de sus voceros, uno de sus líderes, negó que tengan algo que ver con los ataques en Estados Unidos. También lo ha señalado así el grupo talibán de Afganistán, que le ha proporcionado refugio a Osama Bin Laden, a quien se responsabiliza por los ataques a las embajadas estadounidenses en África de hace algunos años. Hay que recordar que Osama Bin Laden, o voceros de él, señalaron hace algunas semanas que habría algunos ataques importantes en contra de los Estados Unidos en las semanas venideras. Por eso se ha pensado tanto en él en los momentos en que vemos este tipo de acciones.
También vale la pena señalar que los abogados del líder fundamentalista islámico Omar Abdelrahman, quien se encuentra en la cárcel purgando una cadena perpetua por haber participado en el atentado en contra del World Trade Center de 1993, los abogados de esta persona señalaron también el pasado mes de abril que tomarían medidas de represalia por lo que consideran el injusto encarcelamiento de su dirigente Omar Abdelrahman. Bueno, vámonos a este momento hasta Nueva York. Tenemos contacto vía telefónica con Salvador Beltrán del Río, es cónsul de México en Nueva York. Infierno el que deben estar viviendo en estos momentos allá. Salvador, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Nos puede decir buenas tardes. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted del lugar de los hechos? No, estamos a varias millas de distancia, varios kilómetros de distancia de la sede del World Trade Center. Nosotros estamos en lo que se llama el Midtown Manhattan, estamos en la calle 39 entre Park y Madison y afortunadamente no tuvimos ningún incidente aquí. Ya verificamos, incluso estuvieron por aquí el embajador Navarrete, representante permanente de México ante Naciones Unidas. Ahí sí tuvieron que desalojar por estar en una oficina que es parte de Naciones Unidas y que pues era es un área que se evacuó totalmente Naciones Unidas. Están bien todo el personal de la misión, todo el personal del consulado. Ya verificamos con las otras representaciones de México aquí en Nueva York, que es Bancomex, que es NAFIN y que es Turismo. Afortunadamente todas ellas están bien y estamos trabajando en localizar. Afortunadamente ahorita llevamos récord de todas las personas que hemos contactado, las que hemos podido localizar ya afortunadamente, y a través de las amistades y de las cadenas de teléfono que se están armando, estamos localizando al mayor número de personas y afortunadamente llevamos, no tenemos ninguna desgracia que lamentar hasta ahorita, afortunadamente, y esperemos que no haya ninguna persona que lamentar. Por supuesto. ¿Eso significa que no hay víctimas mexicanas identificadas hasta este momento, señor cónsul? Le habla Sergio Sarmiento. Sí, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Salvador. Mira, ahorita hemos incluso aprovechado y ahorita voy a aprovechar precisamente a TV Azteca y a ustedes para darles los teléfonos del consulado para que cualquier familiar que sepa y que quiera localizar a algún ser querido que esté por acá, que nos hable, con la advertencia y la atenta súplica de pedirles que siempre y cuando se trate de gente que conozcan o sepan que trabajara en esa área, porque si no me dicen que trabaja en Manhattan, bueno, pues Manhattan son varios kilómetros de distancia que no necesariamente tenían por qué estar en el World Trade Center. Los financieros, la gente que sabemos que trabajaba por ahí son a los que abogados también, que afortunadamente ya hemos ido localizando y insisto, a través de ellos hemos ido localizando a más personas. Estamos también, han empezado a hablar ya de algunos lugares de la República, particularmente de Puebla, porque hay muchos poblanos por acá, pero afortunadamente, insisto, hemos podido localizar a todos. No hay todavía algún lugar que la ciudad o el gobierno de Nueva York haya señalado como para poder ahorita ir a tratar de dar nombres y buscar a personas. Pero estamos con las líneas del consulado totalmente abiertas, pero el personal, la mayor parte del personal les pedimos que se retiraran a sus casas por razones de seguridad, pero sin embargo estamos con guardias en todos los departamentos, particularmente en protección, en comunidades, aquí en el quinto piso del consulado, donde está el cónsul alterno y un servidor. Estamos atendiendo las llamadas del público y las personas que nos están buscando, que están buscando algún familiar. ¿Cuál es el teléfono? 212 área. Sí. 217 64. Sí. 40. Sí. 64 30. Sí. Y 64 61. Perfecto, Sergio. Gracias.
Entonces, lo más importante para quienes nos están viendo y escuchando en este momento es saber que de momento no hay ninguna víctima identificada. Señor cónsul, ustedes sí tenían, me imagino, contactos con los banqueros mexicanos, financieros, abogados que trabajaban en el World Trade Center. Sí. ¿Han tenido entonces oportunidad de ir tratando de establecer contacto individualmente con ellos? Correcto, Sergio. Incluso te puedo manifestar que, por ejemplo, hay un despacho de abogados que estaba precisamente ahí en el World Trade Center y al abogado conocido nuestro, amigo nuestro aquí del consulado, afortunadamente se enteró antes de salir de su casa. A otras gentes se dieron cuenta cuando iban en el metro que lo detuvieron y lo desalojaron. Entonces ni siquiera alcanzaron a llegar la gente que más se acercó. Había otras oficinas ahí, no necesariamente en el World Trade Center, pero cercanas, y ya afortunadamente se han ido reportando poco a poquito de que están bien, de que están ya en sus casas, y bueno, tratando de hacer contacto. Hay dificultades de comunicación con México, hay dificultades de comunicación de México hacia Nueva York, y en mismo Nueva York no hay celulares, etcétera. Pero bueno, dentro de lo posible y como hemos ido pudiendo comunicarnos, insisto, hemos ido localizando afortunadamente ya a varias decenas ya de personas. Nos señala usted, señor cónsul, que la legación mexicana en las Naciones Unidas ha sido evacuada. Sí, como todas las demás oficinas de Naciones Unidas o de misiones en donde había personal de Naciones Unidas, se evacuaron desde temprano.